pantalla. Bueno, en este momento ustedes deberían estar viendo ya un PDF. ¿Lo ven bien? Sí, se ve. Bueno, si bien dice ejercicio 4, en realidad es el ejercicio 3 del trabajo práctico 4. Yo lo tengo como ejercicio 4 porque ya tenía el viejo ejercicio 3, así que lo mantuve. Pero es el mismo ejercicio que ustedes, es decir, el último ejercicio que quedó sin discutir. Recuerdan que había un enunciado que les mostré que vinculaba a un ejercicio del trabajo práctico 1 que no existía para ustedes. Entonces, bueno, se cambió y se vinculó al ejercicio número 1 del trabajo práctico 1 que ustedes tienen. Para que recordemos, el trabajo práctico 1 en el ejercicio 1 era el pórtico de un vano 2 niveles que había que calcularle la matriz de rigidez por distintos procedimientos. En este caso, se pide determinar el coeficiente sísmico de diseño y el desplazamiento espectral máximo empleando el método estático, obviamente, ¿no es cierto? Vamos a suponer que el pórtico está ubicado en la ciudad de San Juan, con un sitio SD y un factor de reducción R de 7. Que el amortiguamiento sea del 5% es lo normal, con lo cual ese dato, digamos, es un dato excesivo, pero lo ponemos a propósito. Y nos piden calcular el coeficiente sísmico de diseño con el periodo T empleando las ecuaciones empíricas. Los números que ustedes van a ver aquí en el ejercicio corresponden a los datos que yo tenía en el trabajo, en mi ejercicio. No son iguales a los suyos. Así que los números que ustedes van a obtener son distintos. Pero digamos, toman como datos básicos de la estructura los mismos que tenían en el ejercicio número 1. En este caso particular, hay que empezar a hacer el análisis para calcular el coeficiente sísmico de diseño y el desplazamiento espectral máximo. Hay que empezar analizando el párrafo 2.7.2 del código CIRSOC 103 parte 1 y la tabla 2.5. ¿Qué es lo que nos dicen eso? Que el método estático se admite para 3 niveles como máximo y menos de 9 metros siempre, siempre está permitido. Nuestro caso, llegamos a los 9 metros, no es menor a 9 metros, llegamos a los, o sea, en este caso con mis datos, llego a los 9 metros, pero tengo 2 niveles. Entonces ya me obligo a pasar a la tabla 2.5 del mismo código que aquí estoy copiando, en donde vemos que en función de la calidad de la estructura, si una estructura 0 sea muy importante, una estructura relativamente importante o una estructura normal, nos da en función de la zona sísmica la altura máxima de la construcción para la cual el método estático es aplicable. Nosotros podemos decir que nuestro pórtico es de una estructura de tipo B, con lo cual, o sea, el gamma R en este caso sería 0,8, y estamos en una zona sísmica 4, con lo cual nos da 45 metros de alto. Tenemos 9 metros en esta estructura de ejemplo, con lo cual el método estático es ampliamente aplicable. También para las estructuras tridimensionales se pide algún parámetro de regularidad en planta y regularidad en altura que todavía no podemos calcular porque primero no es una estructura tridimensional, digamos, y para las estructuras planas, digamos, la regularidad en altura sí la podríamos calcular, pero no lo hacemos todavía. Como no lo hemos hecho, digamos, esta etapa, esta parte de la tabla, digamos, no la vamos a analizar. Así que vamos a ir pensando que como es de menos de 45 metros, le es aplicable el código. El código en la parte, en el capítulo 6, habla del método estático. En el método estático se puede determinar, y ustedes lo han visto en la teoría, un espectro de diseño que no es el espectro de diseño completo de 4 ramas, sino que solamente tiene
tres ramas, digamos, si se quiere, o tres valores a partir del valor T2 que depende de la zona. Ese es el parámetro límite o crítico, el periodo T2. Y recuerden ustedes que es un valor constante hasta el periodo T2, y a partir del periodo T2, digamos, hay una reducción. Pero siempre tiene que ser superior a un determinado valor, el coeficiente sísmico, para las zonas ya sea 0 a 2 o de 3 a 4, con lo cual nos da el segundo límite. Entonces tenemos que aplicar estas expresiones para calcular el coeficiente sísmico. Aquí el coeficiente sísmico, por ejemplo, dice 2,5, la primera rama, digamos, la rama constante para periodos estructurales menores a T2. 2,5 por CA por gamma R sobre R. Entonces, 2,5 una constante, CA es un coeficiente que vamos a calcular, gamma R es el destino de la estructura, en nuestro caso si hemos dicho que es de tipo B será 0,8, y R es el coeficiente de reducción que ha sido dado como dato y de valor 7. El parámetro CA, digamos, o en este caso particular el SA, digamos cuando el T sea mayor que T2, va a determinarse en función de la ubicación, es decir, de la localización geográfica, en este caso la ciudad de San Juan, y del tipo de suelo, que en este caso es un sitio SD. Entonces, a partir de esos parámetros, ¿de dónde salen eso? Eso está en el capítulo 3, en una tabla en donde aparecen los coeficientes, que enseguida vamos a discutir. Pero bueno, son parámetros que vamos a calcular. Ahora, el periodo estructural, tenemos que calcular el periodo estructural T de nuestra construcción con las fórmulas empíricas. El periodo estructural se calcula para una estructura a partir de lo que se llama un periodo fundamental aproximado y un coeficiente CU límite de cálculo, superior límite de cálculo. El parámetro CU, que es el coeficiente límite superior de cálculo, está definido en función del coeficiente AS, que depende del tipo de la zona sísmica. Para nosotros, la zona sísmica es una zona sísmica 4, y entonces el parámetro AS vale 0,35. Entonces, con ese número, vemos que en la tabla 6.1, me ha quedado un poquito corrida porque hay contenido acá fuera de la tabla, vale 1.4. Entonces el coeficiente CU vale 1.4. El parámetro TA, que es el periodo fundamental aproximado, se calcula empleando dos coeficientes, uno llamado CR y otro llamado X, a partir de la altura de la construcción, de la altura total de la construcción. En nuestro caso, o para el ejemplo, 9 metros. El coeficiente CR y el coeficiente X se determinan de la tabla 6.2 del código CIRSOC 103 parte 1 en función del tipo estructural. Hay que leer los contenidos y vemos, por ejemplo, el primero dice sistemas tipo pórtico, pero de acero. No es nuestro caso porque es de hormigón. Entonces pasamos al siguiente. Sistema tipo pórtico de hormigón armado que resiste el 100% del corte basal. En nuestro caso, porque es la estructura que soporta el corte basal. Sin componentes que restrinjan las deformaciones, como mamposterías o diagonales. Es absolutamente nuestro caso. Consecuentemente, tenemos el parámetro CR y el parámetro X dados en la tabla. Luego, entonces, nuestro periodo fundamental aproximado será el coeficiente 0.0466 por la altura, 9 en metros, por el coeficiente X elevado a la coeficiente X, que es 0,9, eso nos da 0,30, para el dato que yo tengo, 0,3367 segundos, que es un periodo fundamental, que es el periodo fundamental aproximado de la construcción. ¿Cuál es el periodo verdadero? Porque este es un valor aproximado. No lo sé al periodo verdadero. ¿Por qué no lo sé? Porque lo único que sabemos de esta construcción es sus dimensiones.
no tenemos las masas, no hemos calculado la matriz de masas, ¿verdad? Porque la matriz de masa tiene una componente que depende de las masas propias, que eso sí sería fácil porque tenemos las dimensiones, sabemos el material, así que sabemos el peso específico, así conocemos el volumen de hormigón, conocemos su peso, en definitiva conocemos su masa. Lo que no sabemos son cuáles son las cargas que llegan a través de las vigas, por ejemplo, porque esas cargas van a ser parte de la masa, y entonces el periodo estructural va a cambiar. Entonces, nuestro periodo estructural aproximado, determinado solo con las dimensiones estructurales, es 0,33. ¿Cuál es el periodo fundamental de la construcción? No el aproximado, sino el fundamental de la construcción, el parámetro T, que es CU por TA. O sea, este parámetro que acabamos de calcular, con el coeficiente CU obtenido de la tabla anterior, 1.4. Entonces, nuestro periodo fundamental de la construcción tiene que ser menor o igual a CU por TA. O sea, 1.4 por 0.33 queda 0.47. Como no tenemos ningún periodo real de la construcción para comparar, este será, o sea, 0.47, 13, será nuestro periodo fundamental de la construcción. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros de alguna manera hubiésemos sabido las masas, hubiésemos podido calcular el periodo. Si el periodo nos daba, por ejemplo, 0,35 o 0,40, es menor a 0,47, con lo cual mantenemos el 0,40. Pero si nuestro periodo estructural nos hubiera dado 0,53, por ejemplo, como el periodo tiene que ser menor que 0,47, nos vemos obligados a adoptar el menor, es decir, 0,47. Queda claro, digamos, la adopción del periodo de la estructura, el cálculo del periodo estructural. Sí, perfecto. Bien, una vez que tenemos el periodo estructural calculado, tenemos que calcular el periodo T sub 2, que corresponde al espectro, para saber si nuestro periodo es menor o igual a T2 o es mayor o igual a T2. O sea, para saber cuál de las dos expresiones matemáticas, o la 6.3 o la 6.4 del código SIRSOC 103 parte 1, tenemos que utilizar. El cálculo de T2, digamos, se calcula usando los parámetros que se dan en el capítulo 3 del código SIRSOC, que es donde se habla en general de todos los coeficientes que involucran los espectros. Ahí se dice que el coeficiente T2 es C sub B sobre 2,5 C sub A, siendo C sub B 0,59 NB, fíjense, C sub B es 0,59 NB, y C sub A 0,40 NA. ¿Por qué adopto en particular estos dos? Primero, porque nos encontramos en zona sísmica 4, estamos en San Juan, zona sísmica 4, y dice que el tipo estructural del suelo es SD. Entonces, la intersección nos da las dos casillas de los coeficientes CB y CA. Acá tenemos los dos números. Los coeficientes a su vez NB y NA están dados en forma separada de la tabla y son parámetros constantes. NB vale 1.2 y NA vale 1 por ahora. Se ha dejado, seguramente si en el futuro puede cambiar, entonces cambiarían solamente ese número. En conclusión, de los datos del capítulo 3 del SIRSOC 103, sacamos todos los datos para calcular T sub 2. Reemplazamos los números y nos da 0,78 segundos. Como nuestro periodo estructural está por debajo de 0,78 segundos, corresponde emplear la primera de las dos ecuaciones, o sea, la ecuación 6.3 del SIRSOC 103. Entonces, el coeficiente sísmico estático es 2,5 por CA por gamma R sobre R. CA es el mismo CA que se calculó aquí, o sea, vale 0.4 NA, y NA vale 1, o sea, es 2,5 por 0.4 por 1, por el gamma R, como se eligió tipo B, la construcción vale 0,8, y el R vale 7, que era un dato, nos da un coeficiente sísmico, haciendo las cuentas, de 0,1143. Es un parámetro adimensional, porque el método estático, recuerden que ya lo han empleado ustedes en análisis estructural, es un coeficiente que se multiplica a los pesos de las estructuras para determinar el cortante basal total de la construcción, que después debe ser distribuido en altura.
A nosotros eso no nos lo están pidiendo, solamente nos piden el coeficiente sísmico, con lo cual, digamos, nuestro ejercicio ha quedado terminado. Lo único que nos queda es verificar las expresiones que dice el código, digamos, la ecuación 6.5, en nuestro caso particular, pues nos encontramos en zona sísmica 4, que el coeficiente tiene que ser superior a la expresión dada por la ecuación 6.5. Entonces vamos a verificar si se cumple ese número. Entonces decimos acá C debe ser mayor a 0,8 a SNB sobre R, reemplazamos los números y nos da 0,048. Nuestro coeficiente es 0,11, es superior a 0,048, con lo cual el ejercicio ha quedado terminado efectivamente en cuanto a la determinación del coeficiente sísmico. Luego nos piden determinar el desplazamiento espectral máximo. El desplazamiento espectral máximo. El coeficiente C, sísmico C, sería el equivalente adimensional de la máxima aceleración espectral. Entonces no es lo mismo, nos están pidiendo el desplazamiento. Con lo cual, la aceleración máxima espectral la vamos a transformar en desplazamiento máximo espectral dividiendo por omega cuadrado, que son las fórmulas simplificadas para obtener los pseudoespectros, ¿verdad? Entonces, tenemos la aceleración, sería una pseudoaceleración, tenemos que obtener el desplazamiento. Vamos a dividir por omega cuadrado. Entonces, tenemos que calcular omega, obviamente. Como el P omega vale 2pi sobre t y el periodo ya lo habíamos calculado en 0,47, nos queda que omega vale ser 13,3. La aceleración espectral es directamente el coeficiente sísmico multiplicado por la aceleración de la gravedad, porque es nuestro parámetro adimensionador. Entonces, la pseudoaceleración vale 1,12 metros por segundo cuadrado. Dividimos por omega cuadrado, con lo cual el SD nos queda SA sobre omega cuadrado, y nos va a dar 1,12 dividido 13, nos va a dar 6,3 milímetros. Ese es el valor del desplazamiento espectral máximo. ¿Para qué nos va a servir? Después lo emplearemos, digamos, si tenemos que hacer algún tipo de cálculo, pero no es el desplazamiento real de la estructura bajo la acción sísmica, porque ese es el desplazamiento equivalente elástico, debería ser multiplicado a su vez por el C sub D, que es un coeficiente multiplicador y superior a 1, que nos daría el verdadero desplazamiento de la estructura. Entonces, como nos piden el desplazamiento espectral, queda aquí el resultado. Calculamos en 6,3 milímetros. No sé si hay alguna duda en cuanto a las ecuaciones que se han utilizado, pero fíjense, corresponden al capítulo 6 del CIRSOC 103, parte 1, y los parámetros T2, SA, AS, todo eso se sacan de la tabla que corresponde al capítulo 3. ¿Queda alguna duda en cuanto a las cuentas? Profe, Sí. ¿el NA y el NB de dónde dijo que lo sacaba? El NA y el NB, bueno, a ver, voy a abrir el CIRSOC. El NA y el NB están en el capítulo 3 del CIRSOC, están debajo de la tabla que yo les mostré recién. Ahí, ya llegamos. Acá. Fíjense, esta es la tabla que yo les copié recién, ¿ven? La tabla 3.1 del CIRSOC 103 parte 1. NA y NB son las ecuaciones 311 y 312 del mismo CIRSOC. Son dos números constantes. Y acá está la expresión matemática de T sub 2. Bien. Esto, digamos, ustedes lo han manejado porque en el trabajo práctico, digamos, de espectro, que es este mismo que estamos resolviendo, han hecho los espectros de ciertos acelerogramas, pero también tienen que trazar, si no me estoy equivocando, tienen que trazar los espectros para determinado tipo de suelo y zona sísmica, ¿verdad? Entonces eso les va a obligar a ustedes a leer el punto justamente
el punto 3 o el capítulo 3 para el trazado de los espectros, porque ahí están las ecuaciones del espectro. Estas son para amortiguamientos menores al 5%, estas son las que corresponden al amortiguamiento del 5%. Ujú. Entonces ustedes van a necesitar estas ecuaciones al trazar. Ese las mostraron, yo lo vi a eso, en la clase pasada cuando les daban la clase teórica de espectros, les mostraban los 3 espectros para los 3 tipos de suelo, zona sísmica 4. ¿No? Así Sí. que era graficar estas expresiones matemáticas. ¿No? Bien. Entonces salen estos coeficientes, salen de acá. Ujú. Y el periodo T3, fíjense que los espectros, digamos, por ahí dice si es mayor a T3, ¿ven? Mayor a T3. T3 es el límite, acá está, que para zona sísmica 4 es 13 segundos, son periodos constantes. Esto es a partir de donde el desplazamiento, el espectro de desplazamiento es constante. ¿No? Sí. Está la zona dominada por desplazamientos. Ujú. Bueno, con esto, digamos, terminaríamos el ejercicio número 3 para ustedes del trabajo práctico 4, con lo cual queda terminado el trabajo práctico 4. ¿Mm? Ustedes tendrán que poner los números que les corresponden a ustedes porque los datos, digamos, son un poquito diferentes. Cambian las alturas, con lo cual le van a cambiar estos datos. Y bueno, y el resto es parecido. Le va a cambiar un poquito el periodo y el coeficiente sísmico porque tiene una altura un poquito distinta. Profe, Pero, y otra preguntita. En el CS que sacamos, que es 0,11, ¿qué dijo que representaba? y esto representa, como se ve acá, la aceleración espectral adimensional. Ah, ujú. Es la aceleración adimensional, porque si ustedes miran el espectro y recuerdan lo que yo les dije, que lo consideren un espacio de solución de la ecuación diferencial, es la solución en términos de aceleraciones totales. ¿Mm? Entonces, pero en términos adimensionales, porque hay que dividir por la aceleración de la gravedad, se representa la pseudoaceleración. ¿No? Bien. Que en Ujú. este caso particular, para un periodo que es 0,47, vale 0,11. Si nos fuéramos a periodo 0, sería la aceleración máxima del sismo, que es 0,35. En este caso, ¿no? ¿Por qué Claro. sabemos que es 0,35? Porque la S vale 0,35. Y el AS viene a ser la aceleración para periodo nulo. ¿Mm? Ujú. Y el AS se usa solamente acá, digamos. A partir, es otro dato, digamos, interesante. Ustedes lo van a ver acá en la tabla, ¿ven? Aparece AS 0,35 y en todas las ecuaciones del capítulo 3 no se usa. ¿Dónde se usa? Acá en el cálculo del coeficiente sísmico estático para determinar si es mayor a un valor límite. 0,35, ya está. Y esa es la aceleración en periodo nulo. O sea, sería la máxima aceleración del terreno en periodo nulo. ¿Ese 0,35 qué? 0,35 G. O sea que multiplicamos por 9 nos da 3,8, digamos, metros por segundo al cuadrado. ¿No? Claro. Ujú. Eso es todo. Gracias, profe. Fíjense que volvemos a repetir, C es adimensional. ¿Mm? Si tenemos que seguir adelante, nos piden, por ejemplo, el cortante basal, multiplicamos este C por por el peso de la estructura, por todo el peso de la estructura. ¿Mm? Bien. Y ese cortante basal es la fuerza sísmica, digamos, el equivalente en fuerza sísmica, o la suma de toda la fuerza sísmica, obrando a nivel de la base. Entonces hay que distribuirlo en altura, dice el código. ¿Cómo se distribuye en altura? Con unas ecuaciones que lo distribuyen. Un valor acá y un valor un poco más grande acá, de una forma triangular. Porque la clave fundamental del método estático es considerar que el periodo fundamental, el periodo, digamos, que va a dominar, es el fundamental flexional, o sea que el pórtico se va a mover hacia un costado. En este caso particular es evidente, pero en estructuras tridimensionales, el periodo fundamental flexional no necesariamente es el periodo más alto. Le puede dar como periodo más alto uno torsional, por ejemplo. Bueno, ese no va a ser nuestro periodo fundamental de cálculo. Va a ser un periodo más chico porque tenemos que buscar el que sea fundamental flexional. ¿Mm? Sí, Bueno, profe. con eso estaríamos. Entonces terminaríamos el trabajo práctico 4 que si bien la aula abierta, digamos, dice que tiene fecha de entrega el 1 de junio,
yo les aconsejo que traten de terminarlo y entregarlo en 15 días. ¿Para qué? Para dejar más tiempo para el trabajo final integrador. Porque fíjense ustedes, después analicen un poquito la fecha, entre el final de la entrega del trabajo práctico 4, hay unos pocos días a la entrega del trabajo práctico 5 y inmediatamente 15 días para la entrega del final. O sea, no les va a dar mucho tiempo, si se dejan estar. Entonces, traten de terminar este trabajo práctico y entregarlo en unos 15 días. Con eso, digamos, daríamos por terminado este trabajo práctico. Bien, voy a empezar ahora, no lo voy a desarrollar completo, obviamente, voy a empezar ahora a explicar el trabajo práctico integrador. El trabajo práctico integrador, igual que los otros trabajos, lo van a ir desarrollando en grupo. Ya los grupos están definidos, ustedes han recibido el reporte o la devolución del trabajo práctico 1, ahí está indicado el grupo. Para las distintas parejas hay un grupo de 3 personas porque ha quedado solito uno, pero digamos la mayoría son de 2 personas. Con esas 2 personas van a ir constituyendo el grupo 1, 2, 3, 4, según lo que recibieron, y cada grupo va a desarrollar uno solo de los modelos que están indicados en aula abierta. En aula abierta, para el trabajo práctico integrador, van a poder descargar las plantas estructurales. Bueno, ya digamos, cuando termine la clase yo les voy a pasar un correo y le voy a indicar, digamos, las plantas que les corresponde a cada grupo. Aquí en la explicación, digamos, voy a usar la elevación, que es la misma para todos, y la planta que corresponde a la planta tipo 1. Pero hay 12 o 14 plantas tipo. Cada grupo va a tener una planta tipo. Analicemos en altura el edificio que se propone resolver. En altura son 6 niveles. Nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Este es una elevación genérica en donde se ve columnas que no tienen dimensiones porque ustedes tienen que ponerle las dimensiones, un tabique, en el mismo plano estructural está todo esto, pero ustedes tienen que entender que después los distintos planos estructurales o podrán ser todos de columnas, o podrán tener columnas y tabiques, o columnas y diagonales. Cuidado a eso. Y las diagonales, ubicadas en los primeros paños, o en los paños, digamos, del vano 1, del vano 4, digamos, como quieran, ¿no? Entonces son diagonales. Las diagonales se ubican en toda la altura que corresponda al vano que les toque en cada caso, ¿no? Acá están en el vano 4. Entonces, esta es la estructura general. Fíjense, vamos a hacer una ampliación. Vemos que la altura de nivel está establecida en 3 metros. 240 es la altura mínima habitacional, o con lo cual nos están quedando 60 centímetros para lo que sería movimiento de cañerías, ductos de aire acondicionado, ¿sí? Un poco estrecho, pero cabe, digamos. Entonces, el tamaño de las columnas, de las vigas, de las losas, todos esos elementos tendrán que ponerlo ustedes. Tienen que predefinirlo ustedes, predimensionarlos ustedes. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Se hace de una forma muy sencilla. Se emplean las ecuaciones que ustedes en hormigón han podido discutir en hormigón 1, que son las fórmulas de predimensionado para estructuras de hormigón armado. Miremos la planta. Vamos a mirar una planta, la planta número 1. Esta es la planta tipo número 1. Fíjense. Aquí voy a amplificar de nuevo un poquito. Acá tenemos un plano estructural completamente con columnas y vigas, o sea, este es un pórtico completo. En esta dirección, este plano estructural también es un pórtico completo. Podríamos decir en la dirección horizontal, que podríamos asumirla como la X, por ejemplo. Esto sería un pórtico completo. Aunque en este extremo, el pórtico realmente sea un tabique. La columna sea un tabique. Aquí sucede lo mismo.
y aquí sucede lo mismo. Hay otras plantas en donde se dice, por ejemplo, en este vano hay una diagonal, o en este vano hay una diagonal. Entonces se le va a marcar el vano en donde está la diagonal, que aquí están concentradas en este último vano, pero en algunas plantas no está en el último, está en el penúltimo, está en el segundo, en fin, ya lo van a ver. En algunas no tienen tabiques. Fíjense que las dimensiones de los tabiques están dadas, o sea, el largo del tabique está dado, esta dimensión horizontal está dada, lo que no está dado es la dimensión transversal, o sea, la sección del tabique. Fíjense, además tenemos 3,50 metros en X, digamos, si le vamos a asumir que esta es X, en X tenemos 3,50 metros a ejes, y tenemos 5 metros entre ejes en la dirección perpendicular, es decir, ahí. Eso se repite en todas las plantas, y todas las plantas son iguales. Este es el modelo estructural. La losa, fíjense ahí dice, bueno, losa L de espesor, espesor. No se da el espesor, con lo cual ustedes tienen que también asignarle un espesor a la losa. Los planos, digamos, están en formato DWG, o sea, para AutoCAD. Para un AutoCAD, digamos, versión 2007, 2010, lo pueden abrir sin problema. Si tienen un AutoCAD más viejo o no tienen AutoCAD, digamos, les recomiendo que instalen NanoCAD 5.0, que es gratuito, y abre sin ningún tipo de problemas los archivos DWG. ¿Cómo comienza el trabajo práctico? Primero comienza que cada grupo tiene que seleccionar su planta y su elevación. Bueno, la elevación es la misma para todos, digamos, es una elevación típica, digamos. Pero tiene que seleccionar su planta. Y luego tendrá que asignarle dimensiones a las columnas, a las losas, a las vigas y a los tabiques. Y finalmente, la primera fase termina calculando los pesos propios de las estructuras y los pesos de los elementos no estructurales. Bien, vamos a, recordemos que para el cálculo de las cargas gravitatorias y las sobrecargas, se estipula el uso del CIRSOC 101. La versión más nueva, la versión del 82, no he encontrado que haya algo más nuevo. Ahí está estipulado los pesos de los elementos no estructurales, los pesos específicos de los materiales, en fin, todo para poder determinar los pesos propios. Bien, los pesos propios hay que calcularlos a mano para usarlos como elemento de verificación en el momento de desarrollar el modelo en ETABS o en robot, digamos, por ejemplo, para ver si el modelo está calculando bien las masas y los pesos propios, digamos, de los elementos estructurales. Pero se les ha dado, en la consigna del trabajo práctico integrador está, que todos los ambientes tienen una sobrecarga de servicio de 2 kilonewton por metro cuadrado. 200 kilos por metro cuadrado, digamos, como lo quieran entender. Esa es sobrecarga de uso, vale decir, son los muebles, son los elementos, digamos, la sobrecarga por la muchedumbre, pero no está contemplado los elementos no estructurales. Por ejemplo, no está contemplado el peso del cerámico, el peso del pegamento del cerámico, el peso de los cielos rasos, ¿verdad? No están contemplados los muros no estructurales. Todo lo que está indicado en las plantas tipos es estructura. No está indicada la no estructura, o sea, los elementos no estructurales. Entonces ustedes ahí deberán, digamos, desarrollar alguna metodología para determinar los pesos de los elementos no estructurales. ¿Cuál es la metodología más sencilla? Bueno, decir, por ejemplo, nuestros elementos no estructurales fundamentales están concentrados en las losas. ¿Por qué? Porque hacemos un corte y vemos que la losa tiene un determinado espesor
que se lo estamos dando nosotros. Eso es un elemento estructural y va a ser el elemento que van a incorporar en el modelo numérico, usando ETAPS, usando robot, ¿verdad? Pero además tiene una capa de cerámico, tiene una capa de mortero de nivelación, tiene una capa de pegamento, puede tener un sistema de acondicionamiento digamos, ambiental, o sea, un serpentín con agua caliente, por ejemplo, para hacer una losa radiante, y por encima y por debajo puede tener, por ejemplo, todos los elementos de aire acondicionado, no estructurales, obviamente, pero que involucran a un peso permanente. Puede tener cielos rasos suspendidos, o adheridos, eso lo eligen ustedes, como lo quieran, pero va a tener un determinado espesor y un peso específico, con lo cual les va a determinar un peso. Y van a poder, por ejemplo, decir, bueno, vamos a colocar determinados muros de material alivianado, tipo roca yeso, que tiene un determinado peso estructural, y entonces ese peso asignarlo a las distintas losas. Normalmente los pesos de los elementos verticales, vale decir muros o cerramientos, las puertas, las ventanas, todos esos elementos que tienen un peso, pero que no están, digamos, adheridos a la losa, se contemplan, digamos, por zona de influencia. ¿Cómo es esto? Para un nivel cualquiera intermedio, por ejemplo se contempla el peso de los elementos no estructurales de medio nivel para arriba y de medio nivel para abajo como influyendo sobre el nivel que se está considerando. Mientras que para el último nivel se considera solamente el peso de medio nivel para abajo, porque no tiene nada para arriba. ¿Qué pasa con el nivel, con el primer piso, digamos? Se contempla el nivel de la mitad del nivel de planta baja y la mitad del nivel de primer piso. La mitad de la masa de planta baja en elementos no estructurales se asigna a las fundaciones directamente. Entonces, todos los niveles intermedios, desde el 1 en realidad en adelante, se calculan considerando áreas de influencia. ¿Cuál es el área de influencia? Mitad del piso para arriba, mitad del piso para abajo. Y en el último nivel, bueno, solo la mitad del piso para abajo, porque no tenemos nada. Y obra sobre todos los niveles la sobrecarga de servicio de 2 kN por metro cuadrado. Cuando han hecho ese análisis, ustedes lo van a condensar en peso muerto, que va a corresponder a peso propio de los elementos, más los pesos que están permanentemente colocados, que son elementos no estructurales, pero que permanentemente están en la construcción. Más, y lo van a separar, digamos, la sobrecarga de servicio, que son los 2 kN por metro cuadrado. La suma de los pesos permanentes y la sobrecarga, normalmente en las construcciones está entre 800 y 1000 kilos por metro cuadrado, vale decir, entre 8 y 10 kilonewton por metro cuadrado. Esos son como valores extremos. Ustedes pueden obtener, por ejemplo, 923 kilos por metro cuadrado o 9,23 kilonewton por metro cuadrado. Listo. Eso sería peso total. Luego haremos la distinción para lo que es masa sísmica, que no es lo mismo. Pero, digamos, necesitamos esos datos por separado. Esto es para que tengan una idea. Si ustedes son excesivamente detallistas y detallan un corte de la losa, por ejemplo, y asignan mal los valores de los pesos específicos, y luego el cálculo final les da, por ejemplo, 15 kilonewton por metro cuadrado de peso por nivel, es una exageración. Eso es un valor muy alto. En algunos casos, digamos, específicos, donde uno sabe que va a tener una losa con una carga importante, puede ser un estacionamiento u otra cosa, ¿no es cierto? Eso va a estar en la sobrecarga de servicio, no va a estar en el peso muerto de la construcción. No sé si se entiende hasta acá lo que queremos hacer.
Sí, profe. Lo que Perfecto. debemos hacer, digamos. ¿Mm? Bien. Cierro un minutito esto. Hay algunas direcciones y de información se las voy a pasar yo. Así que ustedes van a poder, digamos, tener el material. Pero yo he conseguido en internet esta información que corresponde a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. No sé si son los mismos números con los que trabajan en Hormigón 1. Por favor, usen los que utilizan en Hormigón 1 aquí en la cátedra de Hormigón 1, si no son los mismos. Pero la idea general es la siguiente. Ustedes ven aquí losas con un determinado espesor. Le ha colocado un espesor. Ese espesor de 10 centímetros puede ser insuficiente en Mendoza, ¿no? Pero fíjense, han considerado, digamos, distintos espesores. ¿Ven? Van haciendo un detalle, esta gente, para el dimensionamiento de vigas, de losas primero, de vigas, y cómo hace el dimensionamiento de las vigas. Ese creo que es más o menos el que usan acá, L sobre 10, la luz libre sobre 10, para la altura, y el ancho va entre la altura sobre 5 y la altura sobre 3. Creo que estos valores son más o menos parecidos a los que utilizamos acá en Mendoza. Si no, usen los que les ha dado Llopis en la cátedra, ¿no?, de Hormigón 1. Pero con estos parámetros dimensionan vigas. Predimensionan vigas, ¿no? Luego, también podemos ver en el CIRSO 201, digamos, ¿no es cierto? Acá está en la tabla 9.5, hay valores de predimensionado para vigas y columnas. Bueno, en este caso para vigas. Las losas, aquí tenemos algunos parámetros de predimensionamiento de losas, pero esto es para la parte estructural de la losa. Nuestras losas son más bien con, apoyadas en ambas direcciones. Entonces aquí tenemos también, bueno, esto es un detalle arquitectónico. Aquí tenemos este criterio simplificado de tablas o fórmulas y criterio exacto yendo a los reglamentos. Acá tenemos las tablas del CIRSO 201 para entrepisos sin vigas o con vigas, unidireccionales o cruzadas. ¿Ve? La tabla 9.5C nos va a dar a nosotros lo que son dimensiones de losas. Ahí tenemos. Este es el criterio que dice de la cátedra allá en Buenos Aires, mayor o igual a 8 centímetros. Para nosotros suele ser 12 centímetros, 10 centímetros, no menos de eso. Una vez que hayamos pasado las losas, bueno, es losa, no me acuerdo si este tiene columnas. Hay un dimensionado para columnas también. Bueno, no hay, en este caso, en este apunte no está. Ustedes tendrán que dimensionar columnas también. Fíjense, vamos a ver el análisis de las cargas. Y esto es demostrativo, pero ustedes ya han tenido en construcciones de edificios, digamos, seguramente el detalle, cómo son las losas, cómo son los elementos en la construcción. Entonces ustedes hacen un detalle como les enseñaron en construcción de edificios. Pero básicamente siempre vamos a tener dos tipos de carga. La carga permanente, que le solemos llamar D, y la sobrecarga o L. Nuestras combinaciones, que no las estamos estudiando en este momento, van a ser de esta naturaleza. Una fracción de D, en este caso dice 1.4, pero es, digamos, proporcional a D, o D más L, con algunos coeficientes. Pero, digamos, todo eso lo vamos a obtener en el cálculo de, digamos, en el CIRSOC 103 están el análisis de las superposiciones. Pero para hacer cada uno de ellos tenemos que hacer el análisis de las cargas y de la sobrecarga. La sobrecarga, que hacemos uso del CIRSOC 101, tenemos la sobrecarga de servicio asignada, pero no tenemos la sobrecarga debido a pesos propios. Entonces, esa sobrecarga que la va a considerar dentro de L, o la están considerando dentro de L, nosotros tendríamos que considerarla como son pesos permanentes dentro de D. Ahí tenemos el uso del CIRSOC 100, bueno, voy a amplificar, pero es el 101. Tenemos los distintos valores de sobrecarga y tenemos valores de sobrecarga también en cuanto a peso específico de los elementos.
en función de qué sería, qué hubiese sobre la losa, o cómo está construida, con qué material está construida. Bueno, eso ya nosotros la sobrecarga L la tenemos. Pero fíjense, acá hay un esquema para la carga permanente que nosotros tenemos. El piso, la carpeta de asiento o contrapiso, ¿no es cierto? Y el contrapiso, la losa de hormigón y el cielo raso. Cuando nosotros predimensionamos los elementos estructurales, solamente estamos dimensionando la losa de hormigón armado. Todo el resto de los elementos son pesos muertos no estructurales. Entonces tenemos que establecer cuáles serán esos datos. No se pasen en los espesores de los contrapisos, porque ha habido años en donde el espesor del contrapiso ha sido, por ejemplo, 10 centímetros. Es una barbaridad si tenemos que poner un contrapiso de 10 centímetros. Para nuestro caso quiere decir que la losa fue muy mal ejecutada. Entonces tenemos que ir evaluando cada uno de estos elementos. ¿Ve? Ahí, obviamente el peso propio de la losa lo predimensionamos, pero luego tenemos que definirlo porque predimensionamos el espesor. Nosotros podemos decir mayor a 10 centímetros. Bueno, pongámosle 11, pongámosle 12. Una vez que hemos definido el espesor, recién tenemos el peso. Luego vamos a ir con los demás elementos. ¿Podrá haber mampostería sobre las losas? Podría haber mampostería sobre la losa. Nosotros no vamos a considerar la mampostería sobre la losa, sino vamos a considerar muros alivianados, por ejemplo, de roca y yeso. Son más normales hoy en día, ¿no? Pero en este concepto de mampostería sobre losa entran los muros alivianados y entran las puertas y las ventanas. ¿Dónde sí podría ir mampostería? Real, o sea, ladrillo. Ya sea ladrillo de mampuesto sólido o mampuesto hueco. En los perímetros. O sea, en lo que es la losa, en lo que es la planta estructural, en el perímetro sí podría ir mampostería. Y ustedes no estarían restringidos a usar roca y yeso en ese lugar, ¿no? Si no usaran roca y yeso, usaran mampostería, bueno, deberían considerar la mampostería con los revoques y con todos los tratamientos para hacerla impermeable. Si consideran los muros, digamos, de roca y yeso, bueno, también estos elementos tienen algunos elementos, constructivamente hablando, tienen elementos de impermeabilización hidráulica, pueden tener algún tipo de revestimiento externo, algún tipo adherido o clavado, digamos, adherido, pegado o clavado. Pero para nosotros, que lo que nos importa a nosotros son las masas, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque son pesos que se van agregando. Y la computadora, o sea, el modelo numérico que vamos a desarrollar usando ETAPS o usando Robot, todos los pesos que no sean el espesor de la losa no los puede considerar porque hay que incorporárselo como masa adicional. Entonces, acá vemos, por ejemplo, bueno, usando siempre el CIRSOC 101, los pesos específicos de los hormigones, de los bloques y los ladrillos, que lo vamos a incorporar, o mampostería con revoque o sin revoque, que los vamos a incorporar en nuestro diseño. Entonces nosotros, por ejemplo, decimos, nuestro piso es un mosaico, tantos centímetros, la mezcla de asiento, otros centímetros, el contrapiso, 24 centímetros, porque es un hormigón alveolar, o sea, un hormigón alivianado. Seguramente si tiene un espesor ancho, tan ancho como este, es porque va a tener algún tipo, o puede llegar a alojar algún tipo de cañería para hacer una losa radiante. Si van a incorporar la losa radiante, tengan cuidado que la losa va a estar, digamos, el caño es más liviano que el hormigón, pero está relleno de agua. Entonces, considerar que es solamente contrapiso completo, estamos por el lado de la seguridad, es más pesado que el contrapiso hueco relleno con agua. Porque el hormigón alveolar puede estar en 2000, puede estar en 1800, muy raro, pero digamos así, 2000 kilos por metro cúbico, en términos de kilo masa, ¿no? Mientras que si pensamos que es alveolar hueco con el caño relleno con agua, el agua tiene 1000.
y el caño es liviano, inclusive flotan en el agua, o sea que está por debajo. Entonces estaríamos en un contrapiso más liviano. Entonces considerarlo completamente lleno no sería un error. Pero ¿por qué es ancho? Respondemos la respuesta, la pregunta es, pues es ancho porque es una losa radiante. Entonces va a alojar caños. Si no, tienen que ser una losa más pequeña. Luego tiene la losa estructural, 8 centímetros dice acá, pero en nuestro caso nunca van a ser menos de 10. Y luego un cielo raso mortero de lacar con 2 centímetros. ¿Podría ser el caso nuestro? Podría ser el caso nuestro, pero como tenemos 3 metros de altura y tenemos que pasarlo, por ejemplo, los caños de desagüe cloacal, bueno, obviamente vamos a tener, digamos, todo lo que es cañería, tenemos que taparla en los pisos de abajo, quiere decir que habrá un cielo raso suspendido, que va a tener como máximo 40 centímetros de espesor, y el cielo raso suspendido tiene a su vez una estructura liviana, puede ser de acero, o puede ser de madera, según el tamaño de la dimensión del ambiente, y tiene el cielo raso, con lo cual el peso no es simplemente el de mortero a la cal con 2 centímetros. Habrá que hacer un análisis más detallado, pero seguramente nosotros tendremos algo de cielo raso suspendido. Bien, finalmente, nosotros no tenemos la planta dada la arquitectura y digamos, tenemos que buscar dónde colocar los elementos estructurales. Ya tenemos los elementos estructurales definidos, o sea, tenemos las columnas, tenemos las vigas, los planos estructurales, no nos preocupamos por la arquitectura. Entonces la pregunta sería, ¿cómo ponemos los muros? Bueno, la colocación de los muros será digamos, un tratamiento que hará cada grupo en particular. Será su parámetro personalizado. Ustedes podrán asumir una planta y decir, bueno, esta planta va a ser tal cosa o tal otra. La sobrecarga va a ser la misma. No nos preocupamos por eso. Pero ustedes elegirán cómo distribuir los muros. Dato importante a tener en cuenta, fíjense que en todos los, lo voy a volver a poner, esto lo voy a minimizar un minuto, voy a abrir de nuevo la planta. Fíjense que todas las plantas tienen losa en todos los puntos. Y la pregunta es entonces, ¿y cómo pasamos de nivel a nivel? Bueno, me ha quedado al revés. No sé por qué la impresión me salió al revés. Voy a rotar otra vez, ahí está el derecho. En todas las plantas, digamos, tenemos losas en todos los vanos. O sea que todos los niveles están aislados. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de nivel a nivel? Ustedes podrán resolverlo eliminando una losa, un hueco de esto y colocando escaleras, o bien pensando en que habrá una estructura adicional externa que servirá para el movimiento vertical, digamos, de las personas o de las cosas, ya sean ascensores o sean cargas. ¿Podría ser una planta sin ningún hueco para escaleras? Sí, podría ser, sin ningún problema, porque nada se dice sobre la finalidad del elemento, digamos, de la construcción. Y esta puede ser una construcción que esté adosada a otra construcción que tiene escaleras y ascensores o montacargas. Entonces, estamos haciendo un análisis de una estructura aislada, independiente, que no tiene elementos de movimiento vertical. ¿Está claro eso, no es cierto? Sí, perfecto. De que no se asusten ustedes de no encontrar agujero para pasar. Ni les pido que lo hagan. Si lo quieren hacer, bueno, es una complicación en el modelado. Atento. Pero para nosotros es suficiente con que sea pensada como una estructura de un edificio adosado a otro. Ustedes pueden construir un edificio adosado a otro, sin problema, siempre que mantengan las separaciones. Entonces, vemos que todo esto se nos va a simplificar en cuanto al modelo. Ustedes tendrán, digamos, el trabajo adicional de elegir por dónde quieren poner muros. Y la recomendación es, si eligen poner muros,
donde los elijan poner, pónganlo en todas las plantas iguales. Entonces este es un edificio adosado a otro en todos los niveles iguales. Entonces el modelo va a ser, digamos, el desarrollo del modelo va a ser mucho más sencillo, porque van a tener que, digamos, ser muy detallistas en el primer piso, fundación y primer piso, y después, desde el primer piso para arriba, es una cuestión de repetición. Le piden al programa que lo repita, y repite completamente lo mismo. Entonces, hay que hacer el diseño básico, hay que hacerlo solamente en planta baja. Se entiende lo que tienen que hacer del trabajo práctico integrador. Primero, cuando reciban el correo electrónico, ahí se dirá grupo 1, tal planta. Grupo 2, tal planta. Y así ustedes eligen solo la planta con la que trabajar. Entonces le va a quedar la distribución de tabiques o tabiques y diagonales, o digamos, distinta a la que ustedes ven en este momento. Pero no se preocupen, digamos, cada uno va a tener su propia distribución. Entonces empieza el modelo, empieza el análisis de las cargas. Tienen que hacer el análisis de las cargas. Van a elegir un vigas, columnas y losas, y luego van a hacer un corte sobre las losas, estableciendo qué elementos constituyen la losa. ¿Para qué? Para asignarle los pesos y calcular las masas que son permanentes, porque son cargas que existen siempre, pero que no están incluidas en el peso propio del elemento estructural losa, por ejemplo, y debe ser considerado para agregárselo al programa. ¿Y por qué calculamos el peso propio de la losa? Para poder tener un parámetro de control y verificar que el programa, digamos, nos esté calculando bien la masa. Porque va a ser la forma en que vamos a poder controlar si hemos cargado las masas apropiadamente. Entonces necesitamos ese número. Supongamos que el cálculo manual nos dice que nuestro peso propio estructural es de, digamos así, 4 kilonewton por metro cuadrado. Y vemos el modelo numérico y siempre solo el elemento estructural nos da, digamos así, 4.1. ¿Hay error? Se podría considerar que no hay error porque son valores del mismo orden. Si a mano nos da 4 y haciendo el análisis con la computadora nos da 8, es obvio que en algún lado en el modelo nos hemos equivocado porque nos está dando una diferencia muy grande. Puede ser para abajo también, o sea, no tiene por qué ser siempre para arriba. Puede ser que el modelo nos dé 3,9, cuando nos dio a mano nos dio 4, pero nunca nos va a dar 2, por ejemplo. Si encontramos mucha diferencia entre el valor numérico del modelo y el valor calculado a mano, quizás en el modelo nos hemos equivocado. Quizás en el modelo hay que revisar obviamente también los cálculos a mano, porque también nos podemos haber equivocado ahí. Pero lo más probable es que nos hayamos equivocado en el modelo. No voy a ahondar en este tema, solamente les voy a mencionar que el programa para hacer los cálculos dinámicos les pide el origen de las masas. De alguna manera le va a pedir el origen de las masas. Entonces ahí es donde a veces uno se equivoca y le pone que además del peso propio estructural considere la masa, y el ETAPS en las últimas versiones, cuando uno le considera, le pone peso y le pone masa al mismo tiempo, duplica todos los datos. Entonces calcula por 2 todos los pesos. Entonces le va a dar mal. O tienen que considerar peso o tienen que considerar masa. Robot estructural en ese caso, digamos, es bastante más inteligente. No tiene ese problema. Pero bueno, va a depender de qué software elijan ustedes para trabajar. No sé si hay una guía, eso es cierto, que ustedes pueden descargar del uso de tabs. No sé si se logrará hacer algún video de cómo, digamos, emplear las herramientas ETAPS o Robot, pero de todas maneras yo en el correo que les voy a mandar ahora, les voy a mandar direcciones de videos de YouTube en donde se explica cómo emplear la herramienta.
presten atención a la explicación de cómo usar la herramienta y no los parámetros a emplear, porque por ahí hacen mención a normas de otros países, y entonces, digamos, ustedes se pueden equivocar. No vamos a centrarnos en eso, sino vamos a centrarnos en cómo se usa la herramienta. Después haremos hincapié en nuestros códigos, cómo introducir nuestros códigos en la herramienta. Pero es la única observación o salvedad. Pero digamos, habiendo tantos videos, tanto de tabs como de robot, digamos, para que vayan viendo cómo se emplean las herramientas, vayan viendo los videos con calma. Tenemos tiempo suficiente hasta finales de junio, pero llega el momento y mirarse 50 videos, por decir así, es una locura y no los ven y terminan no sabiendo emplear la herramienta, por lo menos lo básico. No sé si queda alguna pregunta, algo en particular. Profe, Sí. yo quería preguntarles si nosotros consideramos muros en el perímetro de las losas, digamos, que estarían sobre las vigas. Ese Sí. peso no lo contamos en el peso de las losas, ¿no? No, sí tienen que considerarlo. Ah, Porque bueno, bien. sí lo tienen que considerar. Va a ir la mitad del muro del nivel inferior y la mitad del muro del nivel superior a la losa que le corresponda. Bien. Esto, por eso es que la arquitectura queda librado a ustedes. Si le colocan un muro, obviamente, si no le colocan un muro, algo le tienen que colocar, digamos. Va a ir un cerramiento de vidrio, por ejemplo, ¿verdad? Porque abierto no puede Sí, quedar. Eso es lógico, digamos. claro. Si le colocan un cerramiento de vidrio, tienen que ustedes dar los datos del peso que ese cerramiento de vidrio le transfiere a la estructura. ¿Cómo lo van a sacar? Y van a tener que tener como elemento de defensa los prospectos de las empresas que desarrollan cerramientos de vidrio. Entonces, decir, por ejemplo, la empresa X que desarrolla cerramiento de vidrio, desarrolla este sistema de cerramiento que necesita estos anclajes y tiene todos estos pesos, porque los vidrios no van pegados con poxipol, digamos. Tiene todo un sistema de arriostramiento, digamos, o de anclaje que tiene su peso. Igual que las ventanas, digamos, o sea, las ventanas, todas las puertas, digamos, uno dice, no pesa nada. No, cuando empieza uno a sumar, según la arquitectura que uno tenga, pueden ser elementos que involucren y aumenten sensiblemente la masa estructural, ¿no? Por eso es que las tenemos en cuenta. Si no, diríamos directamente, pongámosle un factor 1,2 al peso propio de la losa y se terminó, digamos. ¿Me entienden? Sí, Y, sí, perfecto. y además está el detalle de ustedes, o sea, su propio detalle de decir, bueno, esta es la planta estructural, pero que la vamos a hacer corresponder con esta arquitectura, que la imponemos nosotros, y por eso tenemos estos pesos de muro, estos pesos de, ¿entienden? Eso depende de ustedes. Ustedes le dan la faz arquitectónica. En la realidad, digamos, ¿qué sucede? O qué debería suceder en la realidad. Debería suceder que ustedes reciban, como ingenieros estructurales, la arquitectura de otro ingeniero o de un arquitecto, arquitecta, digamos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Nos vamos a distinguir de otro profesional. Y él le va a dar la arquitectura, lo que quiere. Y ustedes van a decir, bueno, para lograr esto, tenemos que imponer esta estructura. Tenemos que colocar columnas acá, viga por allá, tabique por allá. Eso modifica la arquitectura a su vez. Porque el arquitecto va a querer mucha abertura, quizás poca columna, por ejemplo. Y ustedes van a decir, no, mijo, no se puede colocar esto, porque las deformaciones de piso lo exigen, porque el código nos restringe, por X, por X, por X. Entonces tenemos que colocar esta estructura. Y empieza una ida y venida de datos para que se modifique la arquitectura, que se modifique la estructura, de tal manera que llega un momento en donde hay un acuerdo entre la arquitectura y la estructura. Puede ser un solo intercambio, pueden ser varios intercambios, porque hay casos en donde la arquitectura se modifica a lo largo del desarrollo del proyecto. Entonces,
tiene que prestar especial atención a eso. O hay casos en donde, por ejemplo, arquitectos quieren un tabique o un elemento que simule un tabique en casi toda la altura, excepto en el último nivel. Entonces ustedes, bueno, ahí deberán ver cómo van a disfrazar ese tabique de forma tal de que pase, digamos, de hasta las fundaciones, llegue hasta las fundaciones, ¿verdad? Porque si no tienen un piso débil en planta baja que es muy nefasto. Entonces, esa discusión se va a dar luego cuando ustedes hayan adquirido los conocimientos de diseño estructural y a su vez estén interactuando con un profesional que también entienda que hay necesidades estructurales, que no todos son necesidades arquitectónicas. ¿Mm? Por otro lado, acá se han definido, por ejemplo, columnas cuadradas. ¿Y quién dice que a ustedes no les pidan columnas redondas, por ejemplo? La columna redonda tiene un modelo de dimensionamiento y un cálculo distinto, ¿verdad? Por ejemplo, acá podrían ustedes decir, esta columna podrá ser sunchada. Y sí, podría ser sunchada, pero entonces no sería cuadrada, sería redonda. Aunque estructuralmente fuera redonda, arquitectónicamente sería cuadrada. Entonces, no es lo mismo lo que vemos con lo que tenemos como estructura. ¿Mm? No llegamos a ese nivel de detalle en este momento. Recuerden que trabajamos en rango elástico, además, inclusive. Así que no llegamos a ese nivel de detalle. Si decimos que acá las columnas son cuadradas, son cuadradas. ¿Mm? Si eventualmente alguien quiere poner una columna no cuadrada, bueno, dará sus razones, dirá, porque yo elegí esta arquitectura, necesito una columna no cuadrada, será rectangular, pero digamos, casi como sería como imponer un tabique chiquito. ¿Se entiende la idea? Ustedes van a poder jugar un poco con la arquitectura, pero luego, cuando hayan definido la arquitectura, van a tener que decir, debido a esta arquitectura, estos son los pesos muertos no estructurales. ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto. Entonces, esta parte del trabajo práctico necesito que ustedes vayan avanzando, necesitamos, porque no soy yo solo, digamos, necesitamos que vayan avanzando, haciendo algo e ir consultando a ver cómo va avanzando esa parte. ¿Mm? Antes de entrar al modelo numérico propiamente dicho, o sea, usar el software. Todo esto es a mano todavía. ¿Mm? Pero necesito que lo vayan para entender cuál es el modelo estructural que van a elegir y la arquitectura que van a elegir. ¿Mm? Las fundaciones Profe, asuman las empotramiento en todas las fundaciones. Si alguien no quiere asumir empotramiento en todas las fundaciones, bueno, dará sus razones. ¿Mm? Pero lo más normal es elegir fundaciones empotradas. Sí, para columnas y tabiques, entonces, para un determinado piso, consideramos la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo para tener en cuenta el claro, peso. claro, sí, exactamente. Zona de influencia. Entonces nos va a Bien, quedar y que en el último, el último piso va a tener la mitad de masa por elementos no estructurales. ¿Está? Porque podría ser inclusive más chica la última losa en espesor. No lo sí, es, porque se ha establecido una sobrecarga de servicio igual para todos. Pero podría ser, en la realidad podría serlo, porque podría ser una losa no accesible. Entonces, digamos, ese no accesible, ¿qué significa? Y que no va a haber muchedumbre permanentemente. Alguien podrá subir a hacer alguna reparación, pero son cargas menores. Entonces, no hay sobrecarga. ¿Mm? En este caso, hay sobrecarga. Entonces van a ser todos iguales. Pero en la realidad podría ser distinta. ¿Mm? ujú. ¿Se entiende? O sea, consideramos sobrecarga y solo la mitad del peso. Del peso propio no estructural. Exacto, bien. O sea, muros, cerramientos, puertas, ventanas, Mm, ¿verdad? bien, Obviamente que en perfecto, profe. la losa del último piso puede tener, inclusive, fíjate, puede tener un cielo raso distinto. Porque si es bueno, esto no es el corte, ¿no? Obviamente, voy a abrir, perdón, a ver, voy a abrir la elevación para que se vea. Bueno, de nuevo.
esta es la elevación, ¿cierto? Voy a amplificar un poquito. Esta es la última losa, ¿no es cierto? Bien, entonces, la última losa no tiene nada para arriba, no necesariamente quiere decir que no habrán cañerías debajo de la losa, porque podrían ser aire acondicionado, pero podríamos no tener. Por ejemplo, no tendríamos conductos de aguas cloacales, porque no tendríamos baño en el nivel superior. Entonces, el espesor total de lo que sería el cielo raso sería más pequeño, podría ser más pequeño. En términos de peso va a ser importante si es menos el espesor o mayor. Y yo creo que no, porque en definitiva, digamos, el cielo raso, el peso está justamente en el cielo raso y en la estructura de soporte. Si está 20 centímetros más abajo o 20 centímetros más arriba, da lo mismo. Pero fíjense que podría ser un cielo raso distinto, podría ser no un cielo raso suspendido, o sea, solamente un cielo raso, digamos, de yeso de un par de centímetros, de 1 centímetro. Entonces sería muy, muy liviano el último nivel. Entonces el último nivel tiene varias particularidades, porque solo tiene la mitad del peso estructural, del peso no estructural, peso propio no estructural, pero además podría tener un terminado de la losa distinto. Sí. E inclusive por la parte de arriba también podría ser distinto, porque en las otras losas, por la parte de arriba tenemos un piso. Llámese piso industrial, sí, llámese cerámico, llámese porcelanato, lo que ustedes quieran, digamos. Le van a poner lo que ustedes quieran. Pero en el último nivel, digamos, el exterior, podríamos no tener eso. Podríamos tener, por ejemplo, además de la losa propiamente dicha, empezaríamos con una capa de aislación hidráulica. Podríamos tener una capa de aislación térmica antes de la hidráulica, quizás, ¿no es cierto? Pero además podríamos tener, por ejemplo, un piso flotante. O podríamos tener un gravillado arriba. No se usa mucho acá en Mendoza, porque la verdad que, pero podría ser otra terminación. Porque total es una losa no accesible, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos un detalle de peso. Todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Pero ¿cómo los vamos a tener en cuenta? Y definiendo la arquitectura. Entonces ahí entran ustedes. Ustedes van a decir, esta va a ser la arquitectura que nosotros tenemos. La planta estructural me la asigné, se la voy a asignar yo, digamos. Me la asigna la cátedra. Pero la arquitectura la pongo yo. Y entonces ahí viene el detalle. Y después tienen que ser coherentes con ese mismo detalle. Los pesos propios, todo lo demás, ¿no es cierto? Bien. Eso es todo. Igual que como pueden poner muro de mampostería, vuelvo a repetir, en el perímetro, pueden ponerlo sin problema. Pero si no ponen muro de mampostería o muros de alivianado, digamos, porque después la mampostería no tiene por qué ser siempre ladrillos cerámicos macizos. Podrían ser huecos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces sería más liviano. Pero también podría ser un muro de roca yeso. Sí, porque vienen paneles para el exterior. Vienen paneles para el interior y vienen paneles para el exterior. Y vienen paneles contra fuego también. O sea que vienen distintas modalidades de paneles. Tienen espesores distintos inclusive. Bueno, entonces hay que ver qué le van a poner. Pero una vez elegida el perímetro, o sea, la piel exterior del edificio, bueno, ¿cómo la van a proteger? Entonces van a tener que ver, para cada uno de esos, no es solamente el ladrillo. No, porque eso va revocado, tiene un enlucido, puede tener una pintura, bueno, en términos de peso la pintura quizás no influye mucho, pero tiene una terminación, o tiene un revestimiento, el ladrillo, puede tener un revestimiento de piedra. Ustedes dicen, yo quiero un muro ahí, pero lo quiero con revestimiento de piedra. Bueno, el revestimiento de piedra lo pueden tener, lo pueden anclar, o sea, no tienen inconveniente, ¿no es cierto? Y seguiría siendo la estructura como es, así aporticada, y seguiría siendo aporticada, porque habría que construir los muros de tal manera que queden aislados con respecto al pórtico, ¿verdad? Pero se puede hacer, no es imposible hacerla. Sí. ¿Quieren vidriado? Les vuelvo a decir, pónganle vidriado, no hay ningún problema, pero el vidriado tiene a su vez su sistema de sustentación, eso hay que colocarlo, hay que ponerlo.
porque tiene su peso. Y en algunos casos son bastante importantes los pesos. A tal punto que no se puede manejar, digamos, una sola persona no lo maneja. Hay que elevarlo con elementos de elevación, grúas o elementos de elevación importantes colocados en el último nivel, y además cuando uno los va a colocar por ejemplo, en este hueco, un vidriado, tiene que colocarlo entre 2 o 3 personas. Suelen ser 2 personas para sostener el panel, digamos, aparte de que está sostenido desde arriba, 2 personas para manejarlo y ponerlo en posición, y una tercera para anclarlo. Entonces hay un movimiento de mano de obra interesante, lo que quiere decir que es un peso importante, ¿no? Entonces hay que tenerlo en Bien, cuenta. bro. Y vamos trabajando en esto. No hay que entregarlo esto en forma inmediata, así que, pero tienen que irlo elaborando para ir resolviendo estos pequeños problemas iniciales. Bien, esto en cuanto a la iniciación del trabajo práctico, bueno, dejo de compartir ahora. La iniciación del trabajo práctico 4. Hemos terminado el 4 y esto sería el trabajo práctico integrador, lo que les di la introducción. Del trabajo práctico 4, que todavía no vence, ¿no? Obviamente. ¿Hay alguna duda? Que es la parte de los espectros, el trazado de los espectros, espectro de diseño, espectro de respuesta, y este último ejercicio que vimos hoy